¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, gente honrada, ciudadanos libres, sociedad civil, llámenle como quieran. O sea, los que pagan impuestos, los que no se van a Portugal como el hermano de Sánchez o los que no hacen negocios sin tener licenciatura como su esposa. La gente que paga cada mes y no llega a fin de mes. Bienvenidos los honrados, los transparentes, los que están muy hartos de lo que está sucediendo y los que no se quedan en casa viéndolas venir. Gracias por tomar decisiones, como es escuchar este espacio y luego pensar lo que le dé la gana y hacer lo que quiera, que somos seres libres, no confíe en nadie, que se pase el día hablando de él mismo o que le diga a usted que debe comer, pensar, dormir. No, esa gente no nos gusta y la mayoría gobierna. Bienvenidos, canal de YouTube. Hemos de crecer, ¿eh? Estamos en 121.000 seguidores y os lo agradezco mucho, pero el ritmo es lento y el enemigo va muy rápido. Ayudadnos. iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon, gracias a todos por donaciones, por sumarse. Poco a poco avanzamos y eso es muy bueno. Miren, ayer les contamos una exclusiva que el gobierno, y además lo ha puesto en marcha ya, quiere crear la Guardia Nacional Española y cargarse a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, sobre todo a la UCO, a la que no pueden ni ver porque no la pueden controlar. Hoy vamos con otra y tiene que ver con la UCO. Antes les voy a hablar de una persona sin la cual mucho de lo que está ocurriendo, de la corrupción española, del caso Mascarillas, de todo lo que contamos cada día, no sucedería. Exministro de Defensa del gobierno de Zapatero, José Bono. José Bono, como saben, es ciudadano dominicano, tiene doble nacionalidad, muy amigo de Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, muy amigo hasta ahora, porque se han distanciado. Sí, ya no es, ¿cómo le llamaban? El Zapatero de Abinader, que es como le llamaban, o sea, igual que Maduro tiene a su Zapatero para arreglarle las cosas en Europa, Bono era algo parecido para el presidente dominicano, pero han roto relaciones. ¿Por qué? Porque Bono ha hecho tantos negocios, ha introducido a tantos políticos allí, a tantas empresas españolas en el mercado dominicano, que Abinader lo considera competencia, un conflicto de intereses, de manera que le está dando puerta. Bono ha constituido en Dominicana al menos 4 sociedades offshore, o sea, para no pagar impuestos. No allí, no, aquí. Muchas de estas empresas han sido vehículos presuntamente para esconder beneficios en España, para la evasión fiscal. De todo eso sabe mucho el socialismo. Y según la noticia en primicia, en exclusiva que les voy a dar ahora, también la UCO. Hay un equipo de la Unidad Central Operativa trabajando intensamente en República Dominicana desde hace meses. La información que nos llega de este equipo, la palabra que me han dicho y me la han repetido 2 veces es la que les voy a decir a ustedes. Lo que hemos encontrado es demoledor. Repito que fuentes de la UCO nos dicen lo que hemos encontrado es demoledor. Han encontrado
mucha información sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre su esposa Begoña Gómez y sobre todo el entorno, Víctor de Aldama, Koldo García, Ábalos, todo el entorno del que hablamos aquí a diario. Y no hablamos de una relación indirecta, no, directa, con Sánchez y Begoña Gómez en Dominicana. ¿Qué tipo de presuntos delitos? ¿De qué hablamos? Podría ser evasión fiscal, podría ser blanqueo de capitales. Todo eso lo determinará un informe que está elaborando la Unidad Central Operativa en este momento. Y no lo harán público hasta que esté bien hilado y bien atado. Saben que se están jugando su propia supervivencia. Son profesionales, se están atando cabos y están investigando con mucha dificultad, así me lo dicen. ¿Por qué? Porque Marlaska ha minado toda la cúpula de la Guardia Civil de agentes que les espían. Cada Guardia Civil ha de comunicar a su superior qué investigación lleva a cabo. A partir de ahí, hace y deshace según su gusto, no da pistas de cada avance al día. Pero Marlaska exige que sí, exige que le digan al minuto lo que están investigando. ¿Con qué intención? Miren, si según el último informe de la UCO, el director general de la Guardia Civil fue quien chivó a la trama que les estaban investigando y no ha pasado nada. Imagínense cuando lo que están encontrando allí es, como digo, demoledor y directamente relacionado con Sánchez, Begoña Gómez, entorno familiar y político más personal de ellos dos. Hay que esperar un poco, hay que ser prudentes, no hay que cantar victoria. No solo se trata de hacer una buena investigación, no, también hay que encontrar un juez valiente en el Supremo que siga adelante con ella. Marchena se va. El juez Marchena, el que puso en prisión al Procés haciendo un juicio impecable, y luego vino Cándido Conde Pumpido y la amnistía lo enfangó todo por intereses políticos. Marchena se va, Marchena se jubila. Y quien ahora coja las riendas de la sala es quien tendrá que ocuparse de lo que la UCO investiga, porque al menos Sánchez está aforado, Ábalos también, no lo está Aldama, no lo está Begoña Gómez. Y para acabar, les cuento un misterio, tiene que ver con la Guardia Civil y con la investigación de la trama. A ver si alguien de ustedes me explica más, porque esto llega a través de una fuente directa de la Guardia Civil, de la calle Guzmán el Bueno en Madrid, donde está la central, la Dirección General. Una vez por semana y durante meses, Koldo García llegaba a la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno. A veces venía en moto, y a veces llegaba en su Qashqai. El Nissan Qashqai aparcaba donde quería y él entraba a las instalaciones sin mostrar documento alguno. Es decir, en la puerta tenían orden de dejarle pasar sin ni siquiera identificarle. ¿A qué iba Koldo García una vez por semana a la Dirección General? Según nuestros informantes, a entrevistarse con María Gámez. ¿Se acuerdan? La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que luego dimitió, que luego quería volver. Como digo, se reunía directamente con ella al menos una vez por semana durante meses. Visto lo visto, con los datos que tenemos, ¿qué hacía un exportero de prostíbulo, líder de una banda o colíder de una banda en la que se blanquea presuntamente, se compran favores, se reparte dinero, con María Gámez? Estoy seguro que la UCO tomará buena nota de lo que estamos contando y empezará a atar cabos.
Amigos, hay más, mucho más. Esto es solo el principio. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Amigos, no queda nada. Pasado mañana, domingo 12 del mediodía, nos subimos a un escenario. Hemos sido invitados por más de 100 organizaciones cívicas en la concentración de Plaza Castilla en Madrid, por la igualdad, por la libertad, ya saben, por una convocatoria electoral contra Sánchez. Es lo que une a todas las entidades que están ahí. De nuevo, es un honor que hayan pensado en este programa, y también os confieso, es un honor y un lujo por mi parte que mi partener, que los dos que estemos un poco haciendo de maestros de ceremonias, seamos tan buenos amigos, y a la vez que es que ya siempre nos toca los mismos, cosa que yo agradezco, porque eso es que seguimos en la lucha. Mi querido Carlos Cuesta, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues yo muy bien, y te repito lo mismo que tú me estabas diciendo. Absolutamente encantado de que demostremos que aquello que hicimos hace más de 5 años tenía todo el sentido del mundo, de que los que estábamos allí estábamos poniendo la cara por gente que, por lo que sea, no quiere, no puede poner la cara. Es nuestro trabajo y estamos encantadísimos de defender España y la Constitución, y de que encima pues esa persona seas tú. Así que encantadísimo, y para mí es un honor, es un honor. El honor es mío. Y a lo largo de este tiempo, cada uno hemos recibido nuestros golpes, nuestros logros, nuestros triunfos, y yo creo que es bueno que nos reivindicamos en algo que lo hicimos por lo que lo hicimos, por la defensa de España, por la defensa de la libertad, por la defensa de un clima de entendimiento, no esto que tenemos ahora, por la defensa de un Estado de Derecho, de poderte expresar libremente, de que los jueces puedan juzgar, y encantado de verdad de demostrar que los que estábamos, estamos y seguiremos estando. Vamos a recordar un segundo de lo que pasó en Colón hace más de 5 años. Nos han pedido a todos venir a esta plaza de Colón sin necesidad de portar o exhibir logotipos o banderas de los respectivos partidos. Lo han hecho así porque hoy aquí a todos nos une una única bandera, la bandera de España. Que la soberanía nacional pertenece al conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es el pueblo y solo el pueblo el que tiene en su mano la decisión sobre el futuro de nuestra nación. Al pueblo pertenece y es el pueblo el dueño de su destino. El domingo, Carlos, habrán pasado 5 años y 254 días de esto. ¿Tú tienes la misma sensación que yo de que nos quedamos cortos? Al 100%, al 100%. O sea, ahí, por ejemplo, no pudimos prever, porque en contra de lo que se nos acusó, que nos dijeron, no, sois unos agoreros, estáis diciendo cosas que todavía no podéis confirmar. No, lo que dijimos ayer era lo que ya se podía confirmar. Y no fuimos a más, por mucho que pudiéramos tener la sensación de que iba a ocurrir en esto, básicamente porque nosotros sí somos respetuosos con la verdad, nosotros sí somos respetuosos con los hechos, no este gobierno del fango, del bulo y de la máquina del fango y del lanzamiento sistemático de mentiras. Ahí no pudimos decir y no pudimos, fíjate, incluso prever la magnitud del ataque a los jueces, que es una auténtica aberración que estamos sufriendo. No pudimos prever que un fiscal general del Estado fuese a estar imputado. Era prácticamente imposible preverlo. No podíamos prever que se iba a utilizar a todo un gobierno para hacer un linchamiento a periodistas y a jueces con tal de que se libraran de una investigación, que no estamos hablando de una condena, que tengan exactamente el mismo trato judicial que el resto de españoles. Eso es lo que dice el artículo 14 de nuestra Constitución, por mucho que ellos la quieran pisotear y en concreto
ese artículo. No, lo que pedimos es que se les pueda investigar y no podíamos prever que se iba a mandar a todo un gobierno, incluido un ministro de Justicia, a dar órdenes a los jueces diciéndole tienes que cerrar el caso. No, aquí no se cierra nada. Lo que se tiene que cerrar es la puerta a la corrupción que, por desgracia, está abierta de par en par. Y no pudimos prever que fuesen a ir más allá de los indultos, que ya era una auténtica aberración contra el sistema penal, contra el sistema judicial, contra el sistema constitucional, contra el sistema democrático, porque se negó que se iba a hacer y que se fuese a dar paso directamente a una amnistía a golpistas. Y aunque sabíamos, que eso sí que lo dijimos, que iba a haber pactos con Bildu, lo que no podíamos pensar es que los proetarras iban a ser el esqueleto del gobierno y que íbamos a tener que volver a subirnos a un escenario a decir que, por desgracia, cuando hablábamos de que se iba a soltar a etarras, se les iba a soltar de decenas en decenas. Es decir, todo lo que dijimos se ha cumplido y yo lo quiero reivindicar por mí y, como decía aquel dicho, y por todos mis compañeros, los que allí estuvimos, y lo quiero reivindicar porque, de hecho, en un momento en el que se acusa a mucha gente de bulos y demás, ha quedado más que confirmado que la labor informativa que hacemos, Albert, ha estado totalmente respaldada siempre por hechos, siempre por autos de organismos judiciales, siempre por escritos de la UCO, siempre por afirmaciones que iban cotejadas por documentos y por pruebas documentales, o siempre por los mismos hechos. Es decir, España está en estos momentos muchísimo peor que cuando nosotros nos subimos al escenario de Colón, por desgracia para España. Sin duda. Pero ellos ya entonces hacían negocios. Ya entonces, mientras estábamos en Colón, compraban lingotes de oro, se paseaban gente extraña, porteros de prostíbulo, empresarios sospechosos por Moncloa, como si fuesen cargos públicos. Ya entonces iban a quedarse con la parte de la tarta más grande, cosa que ya les llevó a la locura cuando llegó pandemia, y mientras nos confinaban viajaban por todo el mundo consiguiendo miles de millones de euros, ¿no? Se podrá llegar a demostrar todo, y sobre todo se podrá llegar a acusar con datos, con pruebas, que sé que la UCO está detrás, lo hemos comentado, que el número uno de todo es Pedro Sánchez. Mira, yo te voy a citar un hecho que ya aparece en el segundo informe de la UCO, en el de los 233 folios famoso, no en el que ya debería haber tumbado un gobierno, porque el hecho de saber que el director general de la Guardia Civil es la persona señalada como responsable de los chivatazos para que una colección de delincuentes se libren de la actuación de la propia Guardia Civil y de la Justicia, debería haber llevado, hay que recordar que el cargo de director general de la Guardia Civil no es un cargo de agente de la Guardia Civil, no, es un cargo político del gobierno de turno. Bien. Eso debería haber llevado ya, evidentemente, a un presidente del gobierno a una dimisión. Igual que en su momento, Antonio Asunción, que era una persona del Partido Socialista, ministro, pero una persona absolutísimamente respetable, decidió dimitir porque se había marchado Roldán y él mismo se dio cuenta de que le había favorecido la huida su propio gobierno. Y como era una persona decente y digna, decidió que no podía permanecer entre un grupo de personas que encubrían delincuentes. Eso lo hizo una persona del Partido Socialista. Lo digo para que esta gente no se olvide de que ha habido otros socialistas. Yo no sé si otro PSOE, que posiblemente no, pero ha habido otros socialistas. Pero te digo un hecho, y ese hecho aparece ya perfectamente cotejado en el informe de la UCO. El 16 de julio del año 2020, una serie de personas se reúnen para tratar un rescate, el de Air Europa. Esas personas son el número 1, Sánchez, Ábalos, en distintas reuniones, 3 de hecho, que se suceden en el mismo día. Y las cito tal y como iban por grupos. Begoña Gómez con Javier Hidalgo, CEO de Globalia y responsable último de Air Europa. El mismo día. Pedro Sánchez, Ábalos y Nadia Calviño, ¿vale? El mismo día. Y el mismo día, Aldama, Ábalos e Hidalgo. Por cierto, en una sede gubernamental, en el Ministerio de Transportes. Los 3 se reúnen el mismo día. Ya no solamente es que sea escandaloso que se reunieran el mismo día, 16 de julio, sino que es que ese rescate no había sido solicitado. Ese rescate se solicitó el 10 de septiembre del mismo año. Te leí que lo publicabas. Es alucinante. Es decir, se reúne hasta el presidente del gobierno, hasta Nadia Calviño, y nadie había solicitado el rescate oficialmente de Air Europa. Nadie. De hecho, los mensajes de Koldo, perdón por la expresión, diciendo soy la hostia, lo que es capaz de conseguir una persona sin estudios, he puesto de acuerdo a un gobierno y a una empresa, esos mensajes son previos a la solicitud. El mensaje de Aldama remitido a Hidalgo diciéndole ya lo hemos conseguido, lo tenemos mejor que nunca, ya lo hemos conseguido, y le dice, reconoce Aldama, el amigo de Delsi, el de las barras de oro, el de los 70 millones en negocios en Venezuela, el de los 182 millones en fraude aquí en España, le dice a un CEO de una compañía, reconoce que hay veces que hacemos las cosas muy bien, imbécil, que alguna vez tendrás que darnos la razón y darte cuenta. Eso se lo dice un 8 de septiembre.
El rescate se solicita 2 días después oficialmente y no se concede hasta un Consejo de Ministros oficialmente del 3 de noviembre. Eso aparece ya en el informe de la UCO. O sea, ¿qué quiero dejar constancia de cosas que no ocurrían en ningún otro país? O sea, es muy grave. De que se ha estado negociando un rescate sin que ni siquiera se pidiera. Cuando el máximo beneficiado por ese rescate, Javier Hidalgo, había montado una sociedad que se llama Guacalúa, con la que había pagado 1 millón de euros al Africa Center de la mujer del presidente, y en cualquier país medianamente serio, se acabó, se rompe la partida, se rompe la baraja y se acabó esta historia y dimite esta persona. Eso ya aparece ahora. A partir de ahora, ¿qué se va a conseguir demostrar? Yo, sinceramente, esto ya me parece una aberración. O sea, se ha tramitado un rescate multimillonario del que no constaba más que las alianzas extraoficiales con la mujer del presidente. Y estamos aquí discutiendo si esto se tiene que llevar por delante un presidente del gobierno o no. Todo esto sin contar con que las negociaciones para crearle una cátedra a una persona que no tiene ni titulación universitaria se desarrollaban en la Moncloa. Esto es sí, pero es parece un tema menor delante del otro. Oye, es evidente que aquí hay mucha gente que ha cobrado comisiones, no solo Aldama, y que quizá Aldama trabajó como testaferro de otros. Y la pregunta está clara. Begoña Gómez es una ONG, hace todos esos trámites, reuniones gratis. Sánchez presiona a Nadia Calviño, se reúnen sin pedir rescate también para favorecer una empresa española que ni le va ni le viene. ¿O aquí todo el mundo se ha llevado tajada? Yo te respondo de nuevo con hechos. El Africa Center le pagaba, ¿verdad? Bien. La cátedra le pagaba, ¿verdad? Bien. Montó una sociedad que, por cierto, copió, plagió hasta el nombre de la cátedra, la sociedad 100% de participación privada, 100% dueña, Begoña Gómez, se llama Transformación Social Competitiva. Y cobra, ¿verdad? Vale. ¿Asesora a las empresas y cobra? Sí. Por tanto, es evidente que sí. Es evidente que sí. Yo no sé la magnitud del dinero, porque me imagino que también estás haciendo referencia a si esas visitas de Begoña Gómez a la sede de Globo. Claro, justo antes y justo después. Hago referencia a eso y a los 37 viajes sin justificar del Falcon de Sánchez a Dominicana, que tú y yo sabemos de qué hablamos, pero hay que demostrarlo, ¿no? Hombre, yo, fíjate, ya simplemente por una cuestión ya de observación, dices, una persona como Sánchez que se hace rodear de un séquito de 12 coches, que ha utilizado el Falcon hasta para ir a comprar la barra de pan y lo ha dejado aparcado en doble fila, que no le gusta ir con menos de 100, 100 y pico personas rodeándole, que tiene un gobierno que lo ha preseleccionado, seleccionado y mantenido dependiendo de quién era el que más le doraba la píldora. Estas personas son las típicas personas que hacen algo gratis et amore, se sentían muy vinculados al rescate de una compañía, se sentían muy vinculados a la Organización Mundial de Turismo, porque que yo sepa, de todo lo que estoy citando, tiene varias características. Una la presencia, otra la representación, otra efectivamente el trato que te dan maravilloso, con viajes en primera, en business, en hoteles maravillosos, pero también lo que hacen es mover muchísimo dinero. Hay 3 nombres y quiero que me digas cuál de los 3. ¿Qué va a provocar la caída de Sánchez? ¿El Delcy Gate, el hermano David Sánchez o Begoña Gómez? Begoña Gómez. Begoña Gómez. ¿Por qué? Los otros que has citado son de una gravedad brutal, pero yo tengo la sensación de que en el caso de David Sánchez, que es una aberración, pues es una persona que yo creo que a estas alturas sabemos todos que no iba a trabajar, debía ir menos a trabajar que a jugar la final de Wimbledon, ¿no? Y yo creo que no ha debido coger una raqueta en su vida. Pero él va a conseguir generar una especie de duda, y eso a efectos de un país garantista penalmente, que es lo que tiene que ser España, porque tiene que seguir siendo un Estado de Derecho, le va a servir para marcar una distancia que permita que no le puedan imputar a él nada. A menos que, cuidado, aparezca una relación entre las sociedades o el patrimonio de uno en el BAS en Portugal y las sociedades de Aldama en el BAS en Portugal, que también las hay. Pero de momento eso no está demostrado. Pero en el caso de Begoña Gómez, en el caso de Delcy, por desgracia, no hay sensibilidad en España para darnos cuenta de lo que significa que hayamos convertido un pedazo de país como España en una especie de marca B, una especie de hacendado, perdón por Mercadona, pero en una especie de marca B de una narcodictadura como Venezuela. Por desgracia, en España, que estamos acostumbrados a devaluar las cuestiones democráticas, por mucho que haya mucha gente repartiendo carnes de demócrata, por desgracia no valoramos lo suficiente lo que eso significa. Pero el tema de Begoña Gómez lo entiende todo el mundo. Lo entiende todo el mundo porque es tu mujer, porque estás en gananciales, porque lo que gana el uno lo gana el otro y porque, por lo tanto, lo que entra por la mano derecha se beneficia exactamente igual la mano izquierda. Y si ella ha tenido negocios multimillonarios, que los ha tenido, y si ella ha accedido a una órbita donde se cruza el dinero como si fuesen poco menos que papeletas de sorteo de Navidad,
como es la Organización de Naciones Unidas o la Organización Mundial de Turismo, si haya accedido a determinados negocios a través del Africa Center en Marruecos, pues evidentemente todo el mundo va a pensar que detrás estaba Pedro Sánchez. Y eso va a ser insostenible. Y cuidado con esta historia. Es que una de las actividades de Begoña Gómez efectivamente estaba en relación con Aldama y en relación con Globalia. Y él aparece en el rescate. Hasta ahora sabíamos que había votado, el 3 de noviembre, había votado que se tenía que haber ausentado porque tenía una relación directa Begoña Gómez con Javier Hidalgo, y había votado en la aprobación definitiva de ese rescate el 3 de noviembre. Pero es que ahora sabemos que no es que votara sin más, es que estuvo en las reuniones preparatorias. De hecho, estuvo en reuniones preparatorias cuando en teoría no había nada que preparar porque en teoría no existía el rescate. Es decir, que estuvo en las reuniones de invención. El gran impostor era tu libro, ¿no? Dedicado a Sánchez. Tampoco te equivocaste en el título. Mi querido Carlos Cuesta, en unas horas juntos con un montón de ponentes brillantes, y para mí será un honor compartir contigo el escenario de Plaza Castilla. Que venga mucha gente. Nos estamos todo el día quejando, te pasará a ti, a mí también. Recibo mensajes de hay que hacer algo, hay que salir a la calle. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad este próximo domingo a las 12 en Plaza Castilla. Ahí te abrazo y te veo. Cuídate mucho, compañero. Déjame que diga las dos cosas más brillantes que va a haber ahí. Uno, que estás tú y que seguimos demostrando que defendemos lo que tenemos que defender. Y dos, mucho más importante que todos nosotros, que hay una cosa que tenemos que defender, que es nuestro marco de convivencia, que se llama España, que o España es constitucional, es libre y es democrática, o esto no sirve absolutamente para nada, y que tenemos que defender, evidentemente, que aquellos que han llegado al poder asegurando que venían a depurar la corrupción, porque esto era un universo en el cual no podíamos estar de fétido que era, tengan evidentemente que sufrir el mismo rasero que tuvieron ellos. Y ahora esto lo entenderán mis seguidores y seguro que tus amigos también. ¿Eres consciente que por jugárnosla por España jamás nos darán 28 millones como a Broncano, ni 600.000 al año como a Silvia Inchaurrondo? Eres consciente, ¿no, Carlos? Yo soy consciente de eso, y tú eres consciente de que aunque sea así vamos a seguir haciéndolo. Somos así, no podemos evitarlo. Un abrazo fuerte, compañero, hasta el domingo. Un abrazo enorme. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Estoy seguro que mis invitados van a estar en Plaza Castilla el domingo, pero no sé si estuvieron en Plaza Colón hace 5 años. Ricardo Morado, desde Galicia, ¿estuvo usted en Plaza Colón? Efectivamente, ahí estábamos hace 5 años, pues teniendo esperanza, la verdad. Todo lo que pasó después, pues ya yo creo que no merece la pena ni ser mencionado, pero allí estábamos. Yo creo que hay que estar, pase lo que pase, hay que apoyar las iniciativas, sobre todo cuando van en contra de Sánchez, del sanchismo, del socialismo y del comunismo. Tenemos que estar todos más unidos que nunca en este momento. Sí, señor. Miguel Ángel Lezcano, mi vicealcalde de Alcalá Eterno, Guardia Civil. ¿Estuviste en Colón, Miguel Ángel? Estuve. Bien, bien. Estuvimos. Tú estarías en aquel momento con la gente de Ciudadanos, Albert Rivera, que estaban debajo, estaba Pablo Casado, estaba Santiago Abascal, claro, eran los que, bueno, la crítica que hubo por la foto de Colón, bendita foto, por favor. Volveremos a estar ahí, faltará María Claver, pero estaremos Carlos Cuesta y un servidor, y espero aplaudiros y veros, porque creo que es, lo decía Ricardo, más necesario que nunca. Oye, antes de meternos en líos políticos, Lezcano, sé que Alcalá de Henares, que es tu ciudad y que yo amo con locura, lo está pasando muy mal porque el asesino de Isidro, del taxista, es de allí. 16 años, vecino de Alcalá,
las cámaras de seguridad del taxi han grabado todo, no hubo pelea, no hubo discusión, saca una navaja de grandes dimensiones, le asesta 4 navajazos, no cruzó palabra antes, acaba dejando medio muerto al pobre taxista, se mete el cuchillo en el bolsillo y se va. ¿De qué barrio es este asesino? ¿De qué lugar es de Alcalá, Miguel Ángel? Nosotros aquí, bueno, lo que llamamos La Corrala son unos pisos de protección oficial donde hay muchísima delincuencia, ha habido diferentes detenciones, ha habido un poco de todo, se mueve pues lo más granado de la sociedad. Antes de nada, permíteme dar el pésame a la familia porque creo que es fundamental. Esta mañana sé que se ha hecho un acto, no he podido asistir por otras cuestiones, pero estoy con la familia y con los taxistas. De hecho, hace unos años también tuvimos otro asesinato y la verdad es que vuelvo a repetir lo mismo. La ley del menor, ¿cuándo la van a cambiar cualquier partido político de cualquier color en España? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo para cambiar la ley del menor que tanto daño está haciendo a nuestra sociedad? Vamos a saber eso y vuelvo con vosotros, con alguien que nos puede decir cuánto va a cumplir de condena este asesino. Alfredo Perdiguero es secretario general de Alternativa Sindical de Policía. Bienvenido, Alfredo. Bien hallado, Alberto. ¿Cuánto le puede caer a este salvaje con 16 años siendo menor de edad? Pues la máxima pena que le puede poner un juez de menores es 6 años o 200 horas de prestaciones a la comunidad. Es decir, nada comparado con matar a una persona, la vida de un ser humano. 6 años. Si máximo. Fuese menor todavía hay un baremo aún más bajo, ¿no? De 14 a 15 años serían 3 años o 150 horas y hasta 14 años inimputable. Esto es de locos. Estamos hablando que alguien con 13 años y 11 meses mata a otra persona y se va a su casa a dormir. Y este chaval 6 años como máximo es ridículo. ¿Por qué no cambian la ley del menor? Eso me gustaría a mí saber, Albert. Llevo muchísimo tiempo peleándome con todos los que supone que saben del tema, diciendo que yo no sé quién, para si bajarla a 12, 13, a 14, a 11, no sé. Pero desde luego lo que no es normal es que una ley de hace 24 años no tiene nada que ver un niño de 14 años hace 24 años a un niño ahora mismo, en el año 24. Por tanto, alguien tiene que darse cuenta. Y sí que es verdad que lo reconocen todos, Albert, todo el mundo reconoce que hay que bajarlo, pero nadie se moja en hacerlo. ¿Por qué? Es una pregunta que tú como periodista puedes hacer que a mí no me contestan. Pero, a ver, desde los 7 años uno puede ser detenido en Suiza. Desde los 12 años en Inglaterra o en Gales, ya no te hablo de Estados Unidos, que te ponen los grilletes, aunque seas casi un bebé. Aquí estamos con una legislación fuera de norma. Es decir, la mayoría de delitos graves los comete un grupo de menores de edad que sabe va a quedar impune su delito. Eso es como un efecto llamada, ¿no, Alfredo? Tú lo acabas de resumir perfectamente. Mira, las bandas latinas están cogiendo niños de entre 11 y 14 años. ¿Por qué? Claro. Porque hagan lo que hagan, saben que son inimputables y por tanto nadie va a hacer nada contra ellos. Y así ellos imponen el imperio de su ley en la calle, cosa que no debería permitirse. Y sin embargo, se les consiente. Como tú has dicho, en Reino Unido, un niño que mató a su novia hace unas semanas de 14 años, le piden 20 años de cárcel. Aquí en España es impensable que alguien pueda conceptuar eso. Por tanto, aprovechando que tú te has preocupado del tema, hacer una vez más, con tu permiso, un llamamiento a que los responsables de una puñetera vez modifiquen la ley de responsabilidad del menor del año 2000, porque no tiene nada que ver un niño de 14 años, repito, ahora mismo, un niño de 14 años hace 24 años. Lo peor es que en este caso estamos, por la información que nos llega, ante alguien que simplemente no quería pagar lo que marcaba el taxímetro y le mató sin pestañear, está todo grabado. Aquí, suerte de la madre, madre que esto no es nada habitual, y suerte de las redes sociales que pudimos mostrar su rostro con la cámara de seguridad. Esta madre merece un aplauso.
Con todas las palabras, Albert. A mí me parece impresionante que la madre, al ver la foto de su hijo, aun pixelada en algunos medios, la foto de su hijo en redes sociales, haya sido la que llamó a la policía para decir que era su hijo el asesino al que buscaban. A partir de ahí se montó un operativo discreto, muy discrecional, y se pudo detener en breves horas a este individuo. Pero como tú dices, los compañeros de homicidios estaban con que pensaba robarle la recaudación, pensando que era más lo que llevaba 40 miserables euros. Si eso cuesta la vida a un ser humano, que baje Dios y lo vea. Lo haga un niño de 20, de 14 o de 16, me da igual. Pero desde luego es impensable que en un Estado democrático alguien por robar 40 miserables euros a un trabajador del taxi sean capaces de quitarle la vida. La queja, sobre todo, cuando cumpla 21, quizá antes, está en la calle. Luego podrá eliminar sus antecedentes penales a los pocos años, ¿no? Y a partir de ahí nunca sabremos que asesinó a un hombre y acabó con la paz de una familia. Algo hay que cambiar en esta ley. Un abrazo, Alfredo. Muchas gracias por tu información. De vuelta a ti, Albert. Muchas gracias. Buena tarde. Lezcano, Ricardo Morado, 6 años. Qué poco por una vida humana y por un dolor eterno de su familia, ¿no? Qué poco. Sí, bueno, perdón, Ricardo. No, es una auténtica vergüenza, pero no es solo en este caso, es lo que está pasando desde que salió la ley del menor, se sacó para proteger supuestamente a los menores y lo que ha hecho ha sido incapacitar a todas las fuerzas de seguridad del Estado, crear la sensación de los chavales de que aquí vale todo, de que pueden hacer lo que les dé la gana, y está llevando una violencia extrema en este país con una total impunidad, y el problema es que no se ponen de acuerdo para cambiar esta ley, que creo que es uno de los mayores cánceres que tenemos en esta sociedad. Ricardo. Sin duda. Simplemente ahondar en lo que estaba diciendo Miguel Ángel, la sensación de impunidad que se crea en la sociedad ante una ley que no protege a nadie y deja desprotegidos a quien tienen que protegernos a nosotros, que ese es el principal problema. Quienes velan por nuestra seguridad son los que están a los pies de los caballos con este tipo de legislación, y que nadie todavía se haya propuesto en serio cambiar esta ley, a mí me parece un total y absoluto despropósito. Amigos, España está en una situación límite. Sobran los motivos para salir a la calle el próximo domingo. Si a todo lo que ya tenemos, la esposa, el hermano, las mascarillas, sabemos que mientras nos confinaban se forraban a manos llenas en comisiones, sabemos todo. Toda la gente que participó en la trama ha sido ascendida. Presidenta del Congreso, presidente de la Generalitat, secretario, gobernador del Banco de España, porque ellos se protegen, pero todo esto lo paga usted. Y ahora solo faltaba escuchar lo del fiscal general. García Ortiz estuvo en 24 horas y amenazó al PP, y yo creo que también al PSOE cuando dijo esto. Seguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar. ¿Esto qué es, Morado? ¿Un mensaje al PSOE para que sigan apoyándole y no le dejen caer? ¿O al PP? Esto lo que es una película de la mafia de bajo presupuesto. No por lo que se han llevado, que se han llevado todo, sino por el rancio guión que tiene la película. Es un comportamiento totalmente mafioso. O sea, yo siempre me repito el argumento, pero es que siempre es lo mismo. Si no fuera por la gravedad de los hechos, si no fuera porque todo lo que estamos descubriendo día tras día va en contra de los intereses de los ciudadanos españoles, sería para estar riéndose todo el día, porque es que es de un absurdo, de un tamaño, de un despropósito tal, que es que cada día que pasa y cada vez que ahondamos y conocemos más los informes de la UCO y los que están por venir todavía, descubrimos que es que son una banda de mafiosos, una banda organizada, pero de cómic, de TVO, de Mortadelo y Filemón. Y ver a un fiscal amenazando
a partidos políticos directamente, como acabamos de escuchar. O sea, solo por eso ese señor ya está inhabilitado para ocupar cualquier cargo público. Ya no solo el que tiene, sino cualquier otro. O sea, este hombre no debería de ser ni presidente de su comunidad de vecinos. Automáticamente debería de quedar incapacitado para todo eso. Y algo tan grave como esto, porque hay ya un problema casi psicopático. Fue a ver a los amigos de la UNO y empezó así la cosa. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Buenas noches, gracias por estar en la televisión pública. Buenas noches. Lo primero es una duda. ¿Usted está investigado, está imputado o hay una investigación? No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber. De verdad que ya me preocupa, Miguel Ángel, la capacidad, porque esto es lo mismo que decía Begoña Gómez y estaba imputada hasta la médula, lo mismo que dice el hermano de Sánchez. ¿Qué les pasa? Bueno, realmente le han llamado, no ha sido personalmente, y entonces es una manera un poco de decir, no, yo no, me han llamado, me han citado, bueno, todo aquel que está citado está en una reunión para tomar el café, sí. En fin, al final es una investigación, no deja de ser una investigación, sí que es verdad que bueno, pues la terminología o las palabras que se usan a veces incluso en política, cuando a nivel judicial no debería de usarse la política, pues al final se retuercen de una manera para no decir estoy un poco en este mogollón, ¿no? Hablando en plata. Pero permíteme que te diga, Ricardo y Albert, que lo peor de todo es que todo lo que está pasando, todo lo que nos queda por venir, a la gente de verdad la sensación que tiene en la calle es que le importa 3 narices. Hemos llegado a un momento en España en el que pase lo que pase, a la gente le da igual. Están tan hartos del y tú más y de la corrupción que se había conseguido hace ya un tiempo que se volviera a ver otra vez a los políticos como útiles, y estamos en un momento que somos la propia sociedad a la que les vemos otra vez inútiles. Solo hay que meterse entre las edades jóvenes y algunos no tan jóvenes. No, pero tienen razón, redes, que les da igual. O sea, pero tienen razón. Es decir, ¿cómo no vas? Lógico. Hombre, claro, esto pasó en Argentina hasta que salió Milei. Y pasó en El Salvador hasta que salió Bukele. Es decir, con los errores o aciertos, nadie entendía. Yo esta mañana he escuchado, ayer, en el radio, que hago zapping y escucho todas, escuché al portavoz del Partido Popular en el Congreso. Y dice, bueno, la alternancia, ahora gobernaremos nosotros, espero que sea en poco tiempo, y luego en un futuro volverá a gobernar el PSOE. Diciendo esto, ¿quién va a votar? ¿Quién va a votar? ¿Qué ganas te dan de ir a votar? Ninguna. Es que ese es el problema. Y encima, en una juventud que además hay mucho influencer ahora mismo. Miguel Tellado, exacto. Sí. Cualquier influencer que salga ahora mismo, que tenga en torno a los 23, a los 30 y tantos años, como generen un grupo, es que van a ser los que van a ganarlas en las próximas elecciones. La verdad es que estamos en este país ahora mismo, está en esa situación. Es triste, pero es así. Y luego un ejemplo más de la locura. Marlaska, no olviden, no solo es el ministro peor que ha tenido el gobierno, es juez. Por lo tanto, un juez debería cuidar lo que dice sobre la imputación del fiscal general. Y diría que en este caso incluso me causa tristeza, porque lo que el fiscal general del Estado, a mi entender, hizo, y de una forma clara, era cumplir con su deber. Es decir, filtrar correos privados de un particular públicamente es cumplir con su deber. No, yo creo que este hombre dice la verdad, que Marlaska dice la verdad, porque depende de para con quién esté cumpliendo ese deber que dice que ha cumplido. Si es para con el número 1, pues efectivamente Marlaska tiene razón. Ellos adaptan su discurso al relato del que quieren convencer a la gente. Hablábamos hace un momento de que el fiscal general en la televisión pública y los medios de comunicación decía que ni estaba investigado ni estaba imputado. Hay que acordarse de lo que decía el otro día Pili Juerga, que es que le había dado la razón ante la denuncia contra el juez que estaba investigando a Begoña. Ellos van a decir lo que sea con tal de seguir manteniendo su propio relato. ¿Qué sucede? Que cada vez su relato se mantiene con menos fuerza. Es imposible que se mantenga ese relato, sobre todo con todo lo que descubrimos cada día. Pero como bien dice Miguel Ángel, la sensación
de hartazgo de la gente, que está hasta las narices de unos y de otros, no solo de los socialistas, porque como bien decías tú ahora, Albert, el Partido Popular simplemente está esperando a heredar el desastre. Tremendo. Con lo cual la esperanza que crea ese argumento es nula para la gente de la calle. Bueno, decir, para que tengan ustedes algún atisbo de esperanza, que el fiscal general va a ser inhabilitado. No van a esperar que dimita y va a ser inhabilitado. Y será un héroe y le pondrán medallas, pero estará fuera. Otra cosa es saber a quién ponen, porque igual es más papista que el Papa. Miren, la embajadora que hay de Venezuela en España era la presidenta del Tribunal Supremo. No les digo más. Y acabó por los favores de Maduro, que le hizo a Maduro, de embajadora en España de Venezuela. Hablando de Maduro, esto ha sido casi una broma de mal gusto. Escuchen. No se lo digan a nadie. Se fue del país. Me dicen mis fuentes que huyó. También huyó. ¿Huyó? Como dicen allá en Trujillo, se fue. Son cobardes, son buenos para lanzar mensajes de odio, de intolerancia. Pero está diciendo que María Corina Machado huyó de Venezuela y se vino a España. María Corina sigue en Venezuela. Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no le voy a dar ese gusto. Solo faltaría. Qué manera de manipular. Y se ha descubierto, lo ha hecho Voz Populi, un detalle que a mí me parece importante. Principios de 2020, tras la llegada de los lingotes de oro 104 que compró Aldama en nombre de alguien que no sabemos quién. ¿Qué ocurre? Maduro recibe en Caracas a Zapatero en presencia de Delcy Rodríguez. Y este encuentro no es casual. Amigos de YouTube están viendo una foto del momento. ¿Qué pasó? Zapatero estaba celosísimo de Aldama. Claro, Zapatero era el que hacía los negocios, el que debería haber negociado el rescate de Europa y llevarse la comisión, el que debería haber negociado todo. ¿Qué hace este Aldama metiéndose en mi corralito venezolano? De manera que llamó Maduro a Zapatero para calmar los ánimos, para templar la cosa y decirle que no se preocupara, que seguiría siendo intermediario, es decir, que seguiría cobrando por favores al dictador. Cuidado, porque todo esto lo está atando, estos cabos, la UCO. ¿Tú sabes cómo trabaja la UCO, Miguel Ángel? Yo no he visto mayores y mejores profesionales. Saben el terreno que están pisando y que no pueden cometer errores, ¿verdad? No, desde luego. Vamos a ver, la UCO, los informes de la UCO están más que trabajajados y una investigación no es tan fácil. O sea, no es coger ahora mismo y en un mes tenerla. Puede que una investigación de esta lleven un año detrás de ella. O incluso hay investigaciones que duran 2 años y mucho más, ¿no? Cierto. Por lo tanto, una cosa sí que es verdad, que otra cosa es que la UCO prepare todos los informes que quiera, todas las pruebas que para ellos tengan, pero luego a nivel judicial tenemos el problema de que sí que es verdad que nos encontramos que depende de qué juez, pues algo que parece tan evidente, luego al final resulta que sale sobreseído. Cuidado, que puede pasar también. Por lo tanto, la UCO son unos grandísimos profesionales que hacen un trabajo ingente, se dejan horas en la calle, investigan toda la corrupción, investigan todo, pero cuidado, que yo me preocupa más, y de verdad, y lo siento, se preocupa más, se está politizando los jueces más que el propio trabajo de la policía o de la Guardia Civil. Tú eres Guardia Civil. Y yo ayer conté aquí una información en exclusiva, y es que el gobierno quiere acabar con la UCO y quiere unir Guardia Civil y Policía en un solo cuerpo, llamado algo así como Guardia Nacional Española, igual que la hay bolivariana. Y me aseguran que la UCO sabe de este plan, que no descubro nada, que llevan tiempo. De hecho, los 300 folios de informes son un poco el golpe en la mesa frente a este plan que ya está en marcha. Cada año 1.500 guardias civiles se eliminan sus plazas. Cada vez sois menos, Miguel Ángel.
Sí, bueno, eso es precisamente por la falta de apoyo que se tiene a lo que son las oposiciones de guardias civiles, policías, etcétera. Sí que es verdad que esto no es tan fácil. O sea, por mucho que quisiera hacerlo por la puerta de atrás, como ha sido la Ley de Seguridad Ciudadana, sería prácticamente inviable. De hecho, en el 2018 se llevó a la comisión de un estudio del modelo policial del siglo XXI. Es algo que sí que es verdad que tanto las fuerzas policiales, o sea, los sindicatos policiales, como las asociaciones de guardias civiles o incluso yo mismo, cuando estábamos en la clandestinidad en el sindicato de la Guardia Civil, se reclamaba el modelo policial más tipo americano, un modelo federal, donde las competencias sean claramente delimitadas, no como ahora, que ahora mismo hay un caos horroroso en las competencias. Pero ten en cuenta que los propios que no quieren son tanto los generales como los comisarios, hablando en plata, ¿no? Porque las bases estarían encantadas de poder unificarse, tener los mismos uniformes, cobrar lo mismo. Y antes hablabas tú de Marlaska y Deber, pues es que su deber como ministro del Interior es garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén en las mejores condiciones. Por lo tanto, no es un ejemplo para dar ejemplo y valga la redundancia a otros, ¿no? Yeah. Pero no es muy difícil, habría que cambiar la propia ley, que viene del 86, la 2/86, consenso con los sindicatos y la policía. O sea, una cosa es que lo estén estudiando, que por la puerta de atrás lo estén estudiando, pero habría que modificar demasiadas cosas. Sin la UCO, ¿quién investiga en este país la corrupción política? Nadie. Sin el Supremo, ¿qué juez, más allá de los jueces de instrucción como Peinado, Beatriz Viedma, que lleva el caso del hermano, qué juez es capaz de juzgar a un político corrupto? Cándido Conde Pumpido es así de ridículo. Es decir, nos queda muy poquito para que ya lo tengan todo. Y ese poquito que queda hay que defenderlo con uñas y dientes. Nos van a permitir, si no acabará siendo como los medios de comunicación, que ya prácticamente no los hay. Bueno, para tu tranquilidad, Albert, y me permites un segundo nada por más favor. matizarte. Por mucho que quisieran ellos, tendrían enfrente a la policía y a la Guardia Civil, te lo garantizo, porque no lo iban a permitir ni los sindicatos de policía, ni la Guardia Civil, y mucho menos los jefes. Por lo tanto, no creo que se quieran enfrentar a una cosa tan grave como hacer por la puerta de atrás una modificación sin modificar la ley. No te olvides que el último director general es el que chivó a Coldo que le investigaban, ¿eh? También. Bueno, Roldán ya estuvo detrás de esto, de la ley del 86, de modificar esto, ¿no? Lo que pasa es que al final no les sale rentable, Albert. ¿Sabes dónde está ahora, no? El Chivatilla, delegado en Washington, en la embajada, 15.000 al mes. Bueno, premios. Es lo que hay. No os mováis de ahí, vuelvo con vosotros en un minuto, porque ha ocurrido algo sin precedentes. La ley de memoria democrática ha abierto fosas en Cataluña y, señores, se han encontrado más de 1.600 cuerpos de asesinados por la República, por los republicanos. Nos lo cuentan con detalle en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Amigos, saben que la ley de memoria democrática la escribió Bildu. Y sí, en este país pasan cosas extrañas y lógicamente esconden la parte de la memoria democrática que no les interesa. Pero en Cataluña se ha producido un hecho inesperado. En 2020, la Generalitat, en aquel momento con Joaquim Torra de presidente, se compromete a investigar todos los asesinatos de la época anterior y posterior a la República. En base a esa memoria democrática se ponen en marcha y de pronto lo que encuentran son cuerpos y más cuerpos en fosas comunes de gente asesinada por la República, no por el bando nacional. Sin parar, constantemente. Intentan detener la investigación, pero hay una querella que se lo impide y
4 años después la reanudan y acaban de publicar el resultado de lo que han conseguido hasta ahora. Y es que han aparecido algunas de las mayores fosas comunes en la retaguardia de primera línea de guerra de la época de la Guerra Civil. Hablamos de miles, digo bien, miles de asesinados por el bando republicano. Hay un escritor magnífico que hace tiempo publicó Las checas del terror. Es de esto de lo que estamos hablando. César Alcalá, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Albert. Gracias por invitarme. Encantado de saludarte. Era de esperar que encontraran esos miles de muertos asesinados por el bando republicano, ¿no? A ver, lo que era ilógico es que no lo supieran. Es decir, yo lo he publicado muchísimas veces y se sabe, digamos, en Montcada de Reixac hay un monumento a los carlistas que murieron, bueno, fueron asesinados ahí durante la Guerra Civil, y cada año se hace una misa, como aquel que dice, encima de esta fosa. Es decir, desde hace más de 80 años se sabe que existe esa fosa y se sabe que habían los 700 muertos, que en realidad 715, que estaban ahí enterrados porque en su momento pues no hubo ningún familiar que pudiera decir que ese cuerpo era de un familiar suyo, ¿no? Con lo cual, en aquel momento, para poner un poco en el contexto histórico a tus oyentes, es el hecho de que se sacaron los 1.130 cuerpos, los depositaron en sus diferentes ataúdes y estaban expuestos ahí en el cementerio de Montcada de Reixac, y las familias que les faltaba un familiar podían irlos a ver, o sea, podían ir a identificar los cuerpos. Evidentemente, cuando acabó, digamos, todo este proceso de identificación que tardó un tiempo, los 715 que no fueron identificados volvieron otra vez a esa fosa común y volvieron a ser enterrados. Con lo cual eso quiere decir que esas 715 personas no tienen nombre y apellido, pero sabemos que fueron víctimas de la Guerra Civil Española. Y además con cuerpos torturados, me llega información de mutilaciones. Hay casos, hay uno de Sor Apolonia del Santísimo Sacramento, una monja torturada por la CNT. Bueno, barbaridades, ¿no? Ellos no esperaban encontrar esto. Entiendo que tenían mala información, porque en Montcada y Reixac, recuérdame, en la tapia de ese cementerio asesinaron al obispo de Barcelona, ¿no? Exactamente, sí, allí asesinaron a Manuel Iruita, obispo de Barcelona, a su sobrino Marcos Goñi y a más de 1.000 personas allí, ¿no? Es decir, el cementerio de Montcada de Reixac y la tapia y la fosa era el punto, digamos, lo que era la checa de San Elías. Normalmente, esto está demostrado y testificado, que había un autobús que cada día salía de la checa de San Elías, que está en la parte de arriba de la calle Balmes, en la plaza de Amorina, para centrar un poco a la gente, y de ahí iban al cementerio de Montcada de Reixac con un autobús con un promedio de unos 15 personas cada día, los fusilaban y el autobús volvía otra vez. El único día que no fusilaban eran los sábados, pero digamos de domingo a viernes, pues cada día eran un promedio de 15 personas. Claro, aquí hubo un pequeño problema logístico, es decir, llega un momento que, claro, 15, claro, tú multiplica 15 cada día por un mes, son muchos muertos. Al cabo de 2 meses son muchísimos más, aparte de todos los otros, no solamente San Elías, sino los otros centros de detención que había en Barcelona, que también iban a Montcada de Reixac. Claro, había un momento que había una sobrecarga, digamos, de muertos. Al lado, justo al lado, el cementerio de Montcada de Reixac, que está tocando, digamos, la Nacional, que te lleva, digamos, a toda la parte del Vallés, y en la parte de abajo hay la cementera La Aslan. Que sí, allí, hombre, esa cementera, cada vez que vamos en la autopista de Barcelona-Gerona, nos queda a la derecha, y es una cementera clásica. La conocemos. Es una clásica de toda la vida, que había sido de la familia Güell. Pues claro, el horno crematorio de la cementera sirvió para
poner a muchos cuerpos de todas estas personas, porque claro, se encontraron más de 1000 cadáveres allí, pero es que no daba de sí, digamos, la fosa. La fosa es una de las fosas más grandes que han existido nunca. Si no me acuerdo yo mal, hacía 7 metros de largo por 3 de ancho por 5 de profundidad. Es decir, estamos hablando, como aquel que dice, de una piscina. Es decir, si lo comparamos con una piscina, sería como una piscina. Claro, todo aquello cargado de muertos, claro, llega un momento que no te cabe más, con lo cual la cementera les fue muy bien. A ver, en aquel momento ellos tampoco no les importaba demasiado. Es decir, ellos tenían el pensamiento de que iban a ganar la guerra, que se tenía que acabar con todas aquellas personas que eran contrarias al pensamiento de aquel momento, que era anarcosindicalista y comunista, con lo cual... ¿Quiénes eran? Es decir, religiosos está claro, pero ¿quién más fue asesinado, además de sacerdotes y monjas? Se podía asesinar a cualquier tipo de personas, es decir, tú y yo estaríamos en la lista, Albert. Porque ya no te cabe la menor duda, ¿no? Claro, iba pues gente que tenía una fábrica, gente que iba a misa, es decir, gente católica, no hacía falta que fueran religiosos, gente católica. Incluso se llegó a detectar, y esto lo tengo yo en algún libro, gente que había estrenado unos zapatos o gente que, pues aquellas rivalidades que hay en las escaleras, ¿no? Es decir, si tú vives en el primero o segunda y te cae mal del tercero o cuarta, pues oye, ibas y denunciabas al del tercero o cuarta porque no sé qué, por 1001 historias, con lo cual allí podía acabar todo el mundo y como que tampoco no había una justicia, por así decirlo, no había una justicia de aquellas de decir, oye, pues es que este señor, a ver, está engañado, no, es que no importaba, es decir... No había ni juicio, ¿no? Claro, no había ni juicio. Es decir, aquí se está hablando mucho de muchas historias, pero es que no había juicio. Es decir, la carretera de la Rabasada, la que daba de Barcelona hasta el Tibidabo, ahí en varias de las curvas subían con los coches, fusilaban a la gente y lo llevaban, pero es que tampoco no les importaba demasiado. Es decir, cualquier calle de Barcelona servía para pegarle un tiro a una persona. Es que tenían una impunidad por encima del bien y del mal. Que quede claro, César, esto ocurrió mucho más en Cataluña que en Madrid, aunque pasó en diferentes lugares de España. ¿Y quiénes fueron los que asesinaban? ¿De qué grupos, partidos, sindicatos? ¿Qué siglas llevaban? Eran anarcosindicalistas, eran de la CNT-FAI, es decir, en un primer momento fueron los que realizaron toda la purga esta, por llamarlo de alguna manera, porque tenían como cabecilla a Buenaventura Durruti, que Buenaventura Durruti dijo en su momento que él, para llevar a cabo una revolución, solamente necesitaba una buena fosa en un cementerio. Con lo cual ya tienes la fosa de Moncada y ya tienes las palabras de Durruti, con lo cual aquí, digamos, cerramos el círculo, ¿no? Es decir, toda persona que no piense, porque él, en el fondo, lo que intentaba Durruti es convertir Cataluña en una isla, por decirlo así, anarcosindicalista, es decir, que fuera Cataluña un ente anarcosindicalista diferente al resto del mundo, con lo cual, claro, ¿qué tenía que pasar? Pues que todas las personas que no pensaban como él o que no tenían el pensamiento anarcosindicalista, todas estas personas tenían que desaparecer, es decir, esto lo hubiera dejado, aquello que llaman tierra quemada, pues lo hubiera dejado igual, es decir, ¿cuántos anarcosindicalistas habían en Cataluña en aquel momento? Vamos a poner que hubieran 5 o 10.000, por decir algo. ¿Cuánta gente vivía en Cataluña? 2 o 3 millones de personas. Pues tú imagínate la masacre que hubieran hecho. Es curioso porque, claro, la CNT sigue siendo un sindicato, hay gente afiliada, y tiene sede en Barcelona, seguramente en Moncada. Es decir, es como si la historia hubiese olvidado este capítulo de terror que me cuentas, ¿no? La gente lo ha olvidado y que yo sepa, es decir, aquí cada 2 por 3 estás oyendo de que el Partido Socialista o algunos de los otros partidos que hay en el Congreso están diciéndole al PP, por poner un ejemplo, de que tienen que pedir perdón por los crímenes cometidos en la época del franquismo. Pero nadie les dice a ellos, a la CNT, que tienen que pedir perdón por las miles de víctimas que hicieron aquí en Cataluña. Es decir, aquí solamente el malo, por decirlo así, es la derecha, pero la izquierda y el anarcosindicalismo
pues es que no han pedido nunca perdón. Es decir, para ellos, aquello no fueron víctimas, aquello fue pues una limpieza ideológica que era necesaria para llevar a cabo ellos su programa, digamos, de implantación de un Estado anarcosindicalista en Cataluña. Bueno, pues sí tienen, sí acabo de comprobarlo, la CNT que cometió esa brutal masacre en Montcada y Reixac tiene sede en Montcada y Reixac, en la Rambla dels Països Catalans 57. Y ahí nadie le pintará la fachada, nadie le pedirá explicaciones. No. Oye, la última pregunta, César. Tú en tus libros hablas también de las checas del PSOE de aquella época, de UGT de aquella época. ¿Participaron ellos en esta masacre? Claro, evidentemente ninguno de ellos, aquello de que esté libre de pecado que tira la primera piedra, ninguno de ellos podría tirar la primera piedra porque todos tienen en su haber algún muerto. Evidentemente el anarcosindicalismo y posteriormente el comunismo tienen muchísimas más víctimas que puede ser un PSOE o puede ser Estat Català también tuvo su propia checa, Esquerra Republicana tuvo su propia checa, el PNV tuvo su propia checa, pero evidentemente no cometieron tantos crímenes como los otros, pero evidentemente muertos todos tienen en su haber. Querido César Alcalá, sigo leyendo tus libros. Enhorabuena. Gracias por la información. Gracias, Albert. Un fuerte abrazo. Gracias. Sigue ahí Ricardo Morado, nuestro vicepresidente del Giro Empresario, Miguel Ángel Lezcano, Guardia Civil, ex vicealcalde de Alcalá. Cuando escuchas fosas comunes, 1.600 cadáveres, torturas, utilizando una cementera como horno crematorio, nada de esto se explica. Lo peor quizá es lo que decía yo al final, ¿no? Que la CNT sigue teniendo una sede en Montcada y Reixac como si no pasara nada después de fusilar hace 70 años a más de 1.000 personas. Eso es desmemoria histórica, ¿no, Morado? Totalmente. Y no podemos olvidarnos de un pequeño detalle que no debemos de pasar por alto. Si estos asesinados fueran del otro bando, te aseguro que estarían abriendo telediarios a nivel nacional. Eso yo creo que a eso es precisamente a lo que nos referimos cuando decimos que la memoria histórica la está escribiendo el bando republicano junto a ETA, a la Limón, unos y otros. Y el problema es ese, que es que todos los que no estamos lo suficientemente politizados o todos los que no nos movemos en el mundillo de la información están a expensas de los inputs que les llegan por parte de los medios de información que simplemente reparten doctrina cuando los muertos son de su bando. Y eso es a lo que se refiere precisamente el cabreo que tenemos todos desde hace mucho tiempo con esta cuestión de la memoria histórica, que ni es memoria ni es histórica. Entonces, claro, mis hijos, que están en edad escolar, afortunadamente están en un colegio en el que les enseñan correctamente y les adoctrinan. ¿Por qué no decirlo? Porque a mí me gusta que a mis hijos los adoctrinen, pero como yo quiero, porque soy su padre. Y si no, ya estoy yo para adoctrinarlos en mi casa. Pero claro, todos aquellos niños que no tienen la ventaja de poder estudiar en un colegio católico, como es el colegio al que van mis hijos, pues tienen que sufrir esta desmemoria prehistórica que hace que simplemente reciban inputs de una parte, ¿no? Muy sesgada y que se ha dedicado en los últimos años a reescribir esa historia. A mí no me ha sorprendido cuando he escuchado esto de que estos 1.600 fallecidos fueron asesinados por el bando republicano. CNT y FAI la mayoría. Es que últimamente cada vez que se abre una fosa los zurdos se echan a temblar porque no saben lo que se van a encontrar y se encuentran siempre lo mismo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Bueno, amigos, tengo un mensaje, muchos, pero vamos a empezar por Sofía. Habla del nombre de las calles según quien gobierne. 649-532-435. Cada vez que gobierna la izquierda o en regiones, comunidades, una de las cosas a las que se dedica es a gastar dinero público en cambiar nombres de las calles para ponerle personajes, entre comillas, afines a ella, a derribar nuestras cruces de plazas y ciudades
con esa falta de respeto hacia nuestras raíces y nuestra historia. Cuando gobierna la derecha, como en el caso, voy a poner el ejemplo de doña Isabel Díaz Ayuso, se gasta dinero en patrocinar obras de teatro en contra de nuestra Guardia Civil, en movimiento LGTBI, en inmigración, pero no en quitar estatuas de criminales y en cambiar los nombres de las calles, que a eso se dedicó muy bien doña Carmena. Hombre, imagínate, en Madrid hay una estatua a Largo Caballero y asesinó a miles y es culpable, y además él lo reconoce, del inicio de la guerra civil. Como Ayuso o Almeida se les ocurra tocar esa estatua, la que se lía, Morado, prepara. Una cosita, Ayuso la semana pasada declaró bien de interés cultural la cetrería. El Valle de los Caídos no, cetrería. La cetrería. No hay más preguntas. De todas formas, memoria histórica, hasta el propio nombre está mal. Porque, sí. Porque correcto. la historia es para aprender lo que no ha pasado en todos los bandos para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Toda la razón. Y es que estamos haciendo todo lo contrario, la propia ley. Tengo muchos mensajes dirigidos a la Guardia Civil. Tú eres Guardia Civil, Miguel Ángel. Vamos con el primero. Alfonso nos habla de un pueblo que se llama Espinoso del Rey. Hay un puesto de la Guardia Civil en un pueblo de Toledo que se llama Espinoso del Rey, que el ayuntamiento, como no, gobierno socialista, pues ha cerrado el cuartel supuestamente porque hay unas obras y un peligro de derrumbe. La cuestión es que la Guardia Civil de ese puesto ha sido trasladada a otro y no hay esperanzas ninguna de que ese cuartel pueda volver a abrir las puertas para los ciudadanos. Salman también habla de la Guardia Civil. Lo que quieren hacer con la Guardia Civil, la Policía Nacional, este gobierno ya pasa la línea roja. Tenemos que salir a la calle, hay que paralizar el país. El domingo, yo no sé si paramos el país, no creo ni que el ABC, pero que gente habrá y mucha. Y que lo que no podemos es seguir sentados en la poltrona, que estamos muy acomodados. De hecho, la gente joven, Lezcano, yo creo que no se entera, lo decía Morado antes, de la misa a la mitad, y hemos querido comprobarlo. Hemos salido a la calle, luego escuchamos más mensajes, a preguntar a gente muy joven a través de qué medios se informan, porque yo no me los imagino comprando el diario El Mundo, ¿verdad? Y tampoco los veo viendo la tele, los informativos. A través de qué medio, el que sea, a lo mejor el boca a oreja, se informan los jóvenes de este país. La encuesta en la calle, Tuxén Castillón. El consumo de la televisión en España está en mínimos históricos. Ya no se venden periódicos de papel y no nos fiamos de cualquier información dicha en medios generalistas subvencionadas por el gobierno. Es por todo esto que hoy preguntamos, ¿a través de qué medios se informa usted? ¿Estás pendiente de las noticias, tanto políticas como noticias en general del día a día? Sí, más o menos. O sea, tampoco me entero de todo porque no veo mucho la tele, no veo demasiado el noticiero, digo. Entonces, casi todo lo que me entero es por ciertas como páginas de redes sociales, por Instagram, concretas. Entonces no miro mucho porque como hay tantísima bulo y noticia falsa, información, pues como que trato de no contaminarme de 50 noticias diferentes, pero sí que suelo mirar como 2 páginas o 3 que son las que las que sigo en Instagram de noticias, y a nivel sobre todo de política, las cosas importantes sí me entero, sí lo miro. Lo intento, no todos los días me entero de lo que está pasando, pero sí que intento de vez en cuando pues leer los titulares de ciertos periódicos, y la tele tampoco lo veo mucho. Lo que veo por redes sociales luego intento contrastarlo con periódicos y así. Sí, me resultan interesantes informarme sobre la actualidad y las cosas que pasan a mi alrededor. Mayormente leo el periódico, pero sí que es verdad que también enciendo la tele y me informo un poco. Sí, la verdad me parece interesante, una cosa que hay que ir mirando alguna vez. Normalmente la tele. Algún periódico eso, pero la tele. ¿Las redes sociales te parecen importantes? No mucho, está muy sobrevalorada. Sí, no. Sí, porque aparte nos facilita mucha información, pero también hay mucha desinformación, con lo cual me hace un poco lío la cabeza. Redes sociales, la verdad que TikTok informa de muchas cosas. A veces de la tele, pero sobre todo de TikTok. ¿Os fiáis de la información de TikTok siempre? Bueno, sí, casi siempre. Si tenéis que buscar cualquier información, ¿acudís a TikTok lo primero?
No, pero casi. Google y después lo miro en TikTok. Yo no. ¿En cuál exactamente te...? En internet, pero no TikTok. Vale, perfecto, gracias chicas. Bueno, Morado, si nos dicen hace 10, 15 años que los jóvenes se van a informar por Instagram, por TikTok, te cae un pasmo, vamos, te cae el poco pelo que tenías. Yo ya esa esperanza ya la he perdido. ¿Sabes lo que pasa, Albert? Que yo recuerdo que con 14 años, yo que ya voy a cumplir 25 y alguno más, yo con 14 años ya escuchaba a Luis Herrero y a Antonio Herrero. Yo recuerdo que mi interés por la política se despertó a muy temprana edad. Sí. A conocer, simplemente por afán de conocimiento y de saber lo que me rodeaba y en qué sociedad vivía y quiénes eran unos, quiénes eran otros, qué proponía cada uno. Esos intereses se han perdido. Lo que acabamos de ver en la encuesta que acabamos de escuchar, a mí me da ganas de echarme a llorar. Un chaval que se informe por TikTok es un chaval condenado a no enterarse de qué mundo vive. Yo lo siento, pero es que es así. Mira, TikTok ayer anunció que Julio Iglesias había muerto. Sí, pero sí. De estas cada día. Entonces, sí. Pero claro, tú no puedes... TikTok está muy bien para distraerse, igual que Instagram, pero no para informarse. Claro, otro que decía, no debe ser el primer canal, ¿no? Otro que decía que es que había muchas cosas y que no tenía ganas de que le revolviera la cabeza. Claro, es que si ya partimos de esa base, mal empezamos. Es decir, sí. Para poder conocer quién nos engaña, primero tenemos que conocer lo que hay sobre el tablero. Sí, pero asumamos responsabilidad. Totalmente. Es decir, si la mayoría de medios están comprados, si del país no te puedes fiar, del Mundo cuida o el ABC vigila, yo entiendo que busquen alternativas. De hecho, nosotros somos una alternativa debido al fracaso de los grandes medios que mueven millones. Lezcano, esto es así, ¿no? Si es que el mayor error está, el gravísimo error, y como bien has dicho, la culpa la tenemos nosotros, porque hemos generado una sociedad en la cual, si no son capaces de ponerse de acuerdo nadie en un pacto nacional por la educación, y te pongo un ejemplo, yo tengo la gran suerte de que tengo 3 edades diferentes, una hija de 30, otra de 25 y otra de 17. Ahora mismo está estudiando la historia de España. La guerra civil, por ejemplo, se la saltan prácticamente. Cuando yo era un niño, iba al colegio, te enseñaban hasta las tácticas que se usaban, cómo se usaban los carros de combate, el porqué. O sea, de verdad, hemos creado una sociedad donde decía, por ejemplo, Ricardo, de adoctrinar. Por ejemplo, yo he llevado a mis hijas a un colegio católico porque es mi creencia. Entiendo que hay una educación pública también muy buena, al final depende de los profesores en un lado o en otro, pero la pérdida de valores, que es lo más importante, y la pérdida de la verdadera historia, de esa memoria histórica que deberíamos de enseñar, que es qué ha pasado en la historia de España, por qué éramos en su día los dueños del mundo, por qué después nos hundimos, por qué ahora hay tantas críticas, por qué ahora se toma tanto la hispanidad, por qué hay tantas críticas unos contra otros. Saber qué pasa, y el problema es que tú se lo enseñas a ellos o se lo intentas enseñar a ellos y te dicen, no me cuentes tu vida, o le hablas de ETA y te dice, a mí no me cuentes batallitas. O sea, hablar de ETA, que ha sido hace 4 días, que a día de hoy todavía hay zulos que no han sido entregadas las armas, y sin embargo no se lo cuentes a un joven, no quiere saber que hace 4 días yo estaba enterrando a mis compañeros o estaba amenazado por ETA. Les da igual, eso es historia pasada. Me encanta que sea historia pasada, pero no que no. Vamos a escuchar más mensajes, con vuestro permiso. Silvia representa a muchos trabajadores de peluquerías, de centros de estética de este país. Han convocado una manifestación, concentración. Escuchamos a Silvia. Hola Albert, soy Silvia, una de las coordinadoras de la plataforma Creer en Nosotros, que engloba a la peluquería, la barbería y la estética. Un sector muy castigado y condenado desde hace 12 años, a un IVA que no nos corresponde como servicios esenciales que somos. En 2012 subieron el IVA del 8 al 21% de forma temporal y todavía estamos esperando a que lo restablezcan. Por ello, este próximo lunes 21 de octubre realizaremos una protesta en el Ministerio de Hacienda a las 10:30 de la mañana para reivindicar la restitución del IVA al 10% para la imagen personal. Muchas gracias, Silvia. Lunes 10:30 frente al Ministerio de María Jesús Montero. Qué fuerte. En 2012 estaba Rajoy, ¿no? Suben el IVA del 8 al 21, dicen es provisional.
provisional, llevan 12 años con el 21. Qué poca vergüenza que tienen, de verdad. Venga, Gianni se ha suscrito al canal. Yo, los que se suscriben, soy fan. Felicidades a ti, a tu equipo y seguid así. Por cierto, me di de baja del canal de Agustín Laje, otro gran divulgador y periodista, y me suscribí al tuyo, así que estoy unido a la comunidad. Un saludo. Gracias, Gianni, pero oye, que podéis suscribiros a 2 a la vez o a 14, no os deis de baja de nadie, que a mí me da pena. Alejandro Alonso, que va a la manifestación o si no lo intenta. Hola Albert, ¿qué tal? He visto que el domingo vais a estar en la manifestación de Madrid. Yo desgraciadamente no voy a poder asistir, pero voy a seguir a través del canal, desde aquí, desde Valencia, ya que tengo un compromiso personal. Pero también me gustaría hacer un pequeño llamamiento a todo aquel ciudadano que desee derrocar este desgobierno que tenemos. Una forma que pienso que podría ser muy acertada también es educadamente colorearle la cara a todo aquel concejal, alcalde que está apoyando a este gobierno y que no se manifiesta en contra del mismo. Bueno, Alejandro saben que es escritor y buen amigo del programa. Sobre lo del próximo domingo, Fabián tiene una propuesta. La gente como yo, que están hirviendo en casa, que sabe que no se van a poder concentrar ni aquí, ni en este pueblo, ni el de al lado, ni el de al lado, es horroroso. Son todos comunistas, y si no son podemistas, son de PSOE. Vamos, que tú no tienes ni voz ni voto. Se podría demandarte un video de 1 segundo con la cara o sin la cara, por lo menos de voz, y dice, y yo estoy en la Plaza de Castilla, para que sienta que hay mucha gente que lo que van a estar aquí son una parte, pero hay una parte enorme de gente que están en su casa que quisiera estar aquí. Me parece bien. 649-532-435. Los que no puedan ir, los que vamos a las 11 nos encontramos, ya saben, nuestro punto de encuentro. Avenida Asturias con calle Bravo Murillo, 11 de la mañana, 1 hora antes de que empiece, debajo de una de las Torres Kío. Que no pueden ir, se graban un pequeñísimo vídeo y yo lo emito encantado de la vida. Más sobre la manifestación. Diego. El domingo, todos juntos por España. Vamos a estar con vos y con toda la gente que está ahí. Un enorme saludo de Vigo, de este argentino que se siente muy español, y tenemos que recuperar la España donde se podía vivir, se podía trabajar, se podía hacer. Yo no sé si mi discurso, recomendadme qué hago, Morado. Acabo diciendo viva la libertad, carajo. Acabo diciendo... ¿Qué digo para acabar? Hombre, yo no te puedo aconsejar porque ya sabes lo que te voy a decir. Arriba España y viva Cristo Rey. Pero, claro, si haces eso, oye, a lo mejor salimos en parihuelas de la manifestación. Yo te cubro la espalda sin ningún problema, ya lo sabes. Ay, es muy alto, Morado, tiene pinta de guardaespaldas. Parece guardia civil, Lezcano, Morado, cuando tiene pinta. Totalmente. Bueno, más. Julián es un militar y voy a tener muy en cuenta lo que dice. Escuchad. Yo sigo desde hace medio año y me gusta mucho vuestro periodismo, pues que es real. El único inconveniente que yo os pongo es el hecho de que la trinchera, yo he sido militar, la trinchera, hay gente que finalmente incluso puede estar enterrada sin trinchera. Mejor cambiarlo por en la batalla. Voy a tomar en cuenta lo que dices, que no quiero molestar a nadie por una frase simple. Gracias, amigo. Julián, más Pedro, el Partido Popular. Tenemos un PP que son unos lánguidos, o sea, no sé, yo les veo y es que da la sensación de que no saben ni por dónde van. ¿Por qué no son capaces de sentarse con Vox y crear un frente para sacar este sátrapa? ¿Por qué crees, Lezcano? Porque no lo van a hacer nunca. Su enemigo es Vox, igual que en su día lo fue Ciudadanos. Y si Vox piensa otra cosa, se equivoca. A Ciudadanos ya nos asesinaron políticamente y el siguiente objetivo es Vox. O sea, no más. Correcto. Participó más en acabar con Ciudadanos el PP que el PSOE. Mira, te voy a ser muy sincero. Donde hemos gobernado con PSOE,
aunque parezca extraño, han sido más leales que donde hemos gobernado con Partido Popular. Donde hemos gobernado con Partido Popular han intentado acabar con nosotros siempre porque, digamos, somos su perfil que le puede robar el voto. Por lo tanto, Vox tiene el mismo problema y va a tener el mismo problema. Y en aquellos municipios donde gobiernan a la sombra de PP, como puede ser Alcalá de Henares, por ejemplo, las siguientes elecciones están muertos políticamente. ¿Estás de acuerdo, Sí, claro. Ricardo? Claro, totalmente. Si es que lo he dicho tallado en el programa de Federico. Su obsesión es mantener el bipartidismo y para que eso suceda, cualquier nuevo elemento que venga con ideas nuevas o con ideas diferentes, lo tienen que fulminar. Les da igual, no les importa. Correcto. Venga, Antonio Meneses, Fiscalía General. Me preocupa mucho que la ciudadanía no tomemos conciencia de la inseguridad jurídica que esto genera en el país, la penalización de nuestra imagen internacional y ya no es la degradación, sino simple y llanamente que todas las instituciones, entre comillas democráticas, se están yendo al garete. Recuerdo cuando hace no mucho, ¿no? Rubiales se agarró el aparato junto a la reina, pero se volcó todo el PSOE a pedir la dimisión, incluso Pedro Sánchez haciendo presiones y tal, ¿no? Pero ¿y ahora el fiscal general del Estado, que se le presupone honorabilidad, apoyan el que se quede en su puesto? No le falta razón a esos argumentos. Bueno, y luego se publicó, lo hizo ayer The Objective, que agentes del CNI en Barajas, la noche que llegaron las maletas de Delcy, les obligaron a irse. Y me preguntan si han de obedecer o no. Yo te reboto la pregunta a ti, Lezcano, te cuento. Normalmente en el aeropuerto de Barajas hay unos turnos de 10 agentes del CNI que se van turnando. Y esa noche, 20 de enero del 2020, habían dos personas. Y cuando, antes de que llegara el avión de Delcy, el ministro y todo el lío, se les solicitó no que se fueran del aeropuerto, que se retiraran de la escena. O sea, que no fueran testigos. Entonces estaba Paz Esteban, de directora del CNI, que luego se la cargan porque Esquerra dice que les ha espiado. Ya saben todo eso. ¿Están obligados a obedecer una orden política los agentes del CNI? No, están obligados a obedecer la orden de su superior. Si el superior es político, es otra historia. Esteban o quien fuese se lo marca, sí, pero no el ministro Ábalos. No, el ministro Ábalos ni ningún ministro, o sea, directamente su superior inmediato. Es más, no es necesario ni siquiera que les dé una orden para que se retiren. No es tan fácil como llamarles a su despacho mientras hacen todo. Nosotros nos pasaba con las drogas, nos metían, por ejemplo, nos decían que entraba por el puerto de Santurce droga y te la estaban colando por el superpuerto. O sea, son más listos de lo que la gente se piensa, de verdad. Y si al final les cogen es gracias a la propia Guardia Civil. Pero son más listos, no es necesario que un político... De hecho, al revés. Yo, por ejemplo, como Guardia Civil y sindicalista que fui en su día, pues a mí, como recibiera órdenes precisamente de un político, hacía absolutamente todo lo contrario. Si podía recoger pruebas para llevarlo a los medios de comunicación, claro. Antonio Berza en Diario 16 recibía constante información nuestra, me lo llevaba y si podía llevarlo a la cárcel, lo llevaba. Sí. Así de claro. Haces muy bien. ¿Hay algún mensaje más escrito a través de redes y canales diversos? Susana Gasque en la redacción, cuéntame. Sí, Albert, estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial, recibiendo todos los mensajes de nuestros seguidores. Sofía dice: ¿quién gobernaba en España de 1942? ¿Quién dejó atravesar nuestra península por los Pirineos? Estas historias que no están en los libros, como la de mi maestra de inglés, doña Esther Udía. Jesús, soy residente en Estados Unidos desde hace más de 10 años. He votado en todas las elecciones, menos en las 2 últimas. ¡Qué casualidad! Te informo que no conozco a ningún español que viva en mi zona y que haya votado en las últimas votaciones. Será porque saben que los españoles en Estados Unidos no votamos izquierda. Tengo amplios conocimientos de BIP, Business Intelligence y tecnología, y hoy en día es totalmente posible segmentar a los ciudadanos y, como dice el experto de Indra, modificar o evitar ciertos datos. Un abrazo. Francisco nos plantea una idea y una reflexión. ¿Cómo es posible que un ministro de Justicia diga que respeta una decisión del Tribunal Supremo sobre la investigación del fiscal general y del fiscal jefe de Madrid y al mismo tiempo respaldar a los investigados? Quique, ¿a quién votar estas próximas elecciones? Tenemos una oposición inútil que refleja el por qué nos gobierna la mafia del PSOE. ¿Quién es menos malo, Alvise
Vox o PP. Seguir en la trinchera. Pilar García, buenos días, Albert. Tienes formidable equipo. Todo lo que está pasando, José Luis Rancaño dice toda la verdad. Y luego mensajes de los miembros, que os lo agradecemos muchísimo. Rodrigo, saludos desde Leeds, Inglaterra. Tony dice, hacía años que no disfrutaba tanto con un programa de cualquier medio. Es como un tapete hilado con corazón y con mimo. Francesca, todo el apoyo a los miembros de la UCO, un rayo de esperanza entre tanta corrupción. Y aquí lo dejamos. Gracias. Muchas gracias. Sobre lo de la UCO he recibido también un mensaje de Petronilo que es de Venezuela y me ha emocionado, a la vez me atemoriza. Dice, lo de desmantelar las policías y poner otro sistema, dice, tal cual hicieron aquí en Venezuela. Eliminaron a la policía, pusieron a sus esbirros, me escribe, y empezaron a violar leyes. Están siguiendo un camino, un parámetro, ¿verdad? Llámenle como quieran. Bueno, os voy a provocar una sonrisa, que es viernes, que lo siguiente que haremos será vernos y abrazarnos el domingo en la Plaza Castilla de Madrid. Y esto yo no sé quién lo ha hecho, pero me parece brillante. Han cogido a un concursante de pasapalabra, le han puesto la cara de Sánchez y le han hecho el rosco. ¿Pero qué rosco? Escuchen. Tiempo, empieza por A, lo repudió el presidente y no tiene a nadie. Ábalos. Sí, ve lo que inventan todos excepto la izquierda porque son seres de luz. Bulo. Sí, con la C, de lo que se acusa al gobierno por lo de las mascarillas. Corrupción. Sí, de lo que el presidente nos hizo creer que iba a presentar durante 5 días, pero que acabó a los Rubiales. Dimisión. Sí, con la E, el presidente está profundamente... Pasapalabra. Con la F, se forma generalmente con los sedimentos térreos donde hay agua detenida o lo que viene siendo la palabra favorita del presidente. Fango. Sí, G, adjetivo calificativo por el cual es conocido el presidente y probablemente se lo diga delante del espejo. Guapo. Sí, con la H, parentesco del familiar del presidente que se cambia de país para pagar menos impuestos. Pasapalabra. Con la I, regalo a cambio de apoyo para gobernar. Indulto. Sí, contiene la J, a quién pertenece la novedosa máquina del fango según el presidente. Feijóo. Sí, contiene la L, partido con el que Pedro Sánchez dijo 5 veces que no iba a pactar. Bildu. Sí, con la M, lo de Delphi, que nunca se supo qué pasó, y Ábalos dijo que no existió. Maletas. Sí, contiene la N, el taxi de Sánchez. Falcon. Sí, contiene la ñ, nombre de la mujer investigada recientemente por posible tráfico de influencias. Begoña. Sí, con la O, de lo que cambia el presidente con frecuencia. Opinión. Sí, la P ha pasado de prófugo de la justicia a candidato a la presidencia de Cataluña. Puigdemont. Sí, contiene la Q, lo que dice el presidente que solo recibe él y su partido. Pasapalabra. Sí, contiene la R, última palabra de la popular frase me gusta la... Fruta. Sí, ese, de lo que Óscar Puente acusa de consumir al presidente de Argentina. Sustancias. Sí, con la T, lo del caso Coldo, Ábalos y las mascarillas también es conocido como... Pasapalabra. Contiene la U, partido político con barra libre. Junts. Sí, con la V por 7 lo tienes roto. Votos. Sí, contiene la X, protagonista de la popular frase que te vote. Chapote. Sí, contiene la Y, personaje público al que al presidente le gustaría su dimisión. Ayuso. Sí, contiene la Z, presidente que ha batido el récord en gasto de asesores y altos cargos. Pasapalabra. Con la E, el presidente está profundamente... Enamorado. Sí, con la H. Pasapalabra. Contiene la Q, lo que dice el presidente que solo recibe él y su partido. Ataques. Sí, con la T, lo del caso Coldo, Ábalos y las mascarillas Drama. también es... Sí, contiene la Z, presidente... Pasapalabra. Con la H, parentesco del familiar del presidente que se cambia de país para pagar menos impuestos. Hermano. Sí, contiene la Z, presidente que ha batido el récord en gasto de asesores y altos cargos. ¿Sánchez? ¡Correcto! Y gana el rosco. Son geniales. Yo no sé quién hace estas cosas, pero Hay que echarle- es maravilloso. Hay que echarle sentido del humor, porque si no la desesperanza nos comería por los pies. Total. Amigos, nos abrazamos el domingo. Gracias por vuestro tiempo. Abrazo, Ricardo Morado, Miguel Ángel Lezcano, un placer. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, Un amigos. abrazo. Y gracias también a los que con sus donativos ayudan a que esto siga adelante y seguimos sin aceptar ni un solo euro de dinero público. No queremos hacerlo. Josefina Ruiz, José Gaso, José Gaso, Francisco Vicente, muchísimas gracias. Almudena Vives, gracias. Guillermo Gece, que no sé si eso es que es Guardia Civil o García Cáceres. Y José Anastasio, muchas gracias. Vuestras donaciones nos ayudan a mantener este espacio en libertad. Volvemos el lunes. Les prometo ya escuchar el próximo lunes
lo mejor de lo que haya sucedido en ese acto el próximo domingo. Y les recuerdo que el domingo, este próximo domingo, pasado mañana, a partir de las 11, retransmisión en directo de todo lo que pasa en Plaza Castilla en este canal y en nuestro segundo canal. Los que no podáis venir, os engancháis a este espacio y emitiremos en directo todo lo que podamos. Un abrazo a todos, hasta la Plaza Castilla, hasta el domingo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.